¿Qué tal, amigos? Queremos compartir hoy día un reportaje muy especial, hablar un poco de la historia de nuestro país, en la cual muchas veces se dejan a grupos, personas y sectores fuera de ella. Y nos encontramos en el Cementerio General de la ciudad de Santiago, un lugar histórico, un lugar donde hay aquí sepultados presidentes, senadores, empresarios, como también puede ser cualquier persona común y corriente como nosotros. Y hoy día queremos compartir este reportaje, especialmente del patio de los disidentes, un lugar histórico, un lugar que para algunos, antes de este episodio, antes de la creación de este sector del Cementerio General de Santiago, mucha gente tenía vergüenza, porque compatriotas de nosotros, personas igual que nosotros, eran sepultados en algún basural de nuestra ciudad, habiendo un cementerio en nuestro país, mejor dicho, en nuestra ciudad de Santiago. Porque este cementerio fue creado por decreto por don Bernardo O'Higgins en 1821. Pero había un grupo de personas que no podían ser sepultados aquí. Y esto llegó hasta 1854, donde un grupo de protestantes, llamados disidentes, llamados herejes, gente que no profesaba la fe católica, no podían ser sepultados aquí en este lugar, y ellos adquirieron un lugar para poder traer a sus amigos, a sus familiares y poderles dar una digna sepultura. Acompáñenos a poder conocer un poco más de la historia, no solamente de este lugar, sino también un poco de la historia desconocida de nuestro país, Chile. Bueno, ya estamos aquí, detrás mío está esta muralla que separaba lo que era el cementerio en sí, el cementerio general de Santiago, y en este lugar donde vamos a estar viendo algunas imágenes y compartiendo con ustedes algunos comentarios también, viendo algunas tumbas de gente importante dentro, especialmente de la iglesia protestante. Aquí hay muchos de nuestros forjadores del cristianismo evangélico en nuestro país. Hay gente muy importante, hay gente que nosotros debemos conocer. ¿Sabe? Al principio había mucha gente que se enterraba acá, sabían que no eran cristianos o católicos, y sus cuerpos en las noches eran sacados de sus sepulturas. El periodo entre 1854 y 1872 fue el más complicado, pero de ahí en adelante empezaron a haber algunas leyes que nos dieron algún grado de libertad, y por eso hoy día queremos compartir desde este lugar, que es histórico, un lugar muy importante, donde están enterrados algunos próceres del cristianismo evangélico acá en Chile. Bueno, para seguir con por decir así, información histórica, estoy con mi amigo Humberto Lagos y queremos hacer algo simbólico para que empecemos a hablar de historia. Me parece. Aquí estamos en el patio de los disidentes. Así es. El cementerio general de Santiago. Así es. Hasta aquí llegaba, ¿no es cierto? Hasta aquí, claro. Hasta aquí llega el cementerio. Y aquí se instaló el muro de 7 metros de alto por 3 de ancho para separar en esa época a los salvos, que eran manejados y administrados en el cementerio católico, en el Panteón General, así se llamaba el cementerio general, de los pecadores, de los herejes. Aquí entramos a la historia, aquella historia que ha sido olvidada muchas veces, pero que es tan potente en la formación del Estado chileno en términos de un Estado plural, en que particularmente el hecho religioso se pluralizó. Y este patio de los disidentes representa genuinamente una parte de la historia, aunque esté repitiendo, pero que muchas veces es ignorada. Aquí hay personajes históricos para la República de Chile que están sepultados acá. Aquí están todas las tradiciones protestantes. Aquí está el tema de la discriminación vencida por el esfuerzo de nuestros ancestros para generar
un espacio nuevo en el ámbito social, en el ámbito geográfico, en el ámbito legal. Entremos a la historia entonces. Entremos a la historia. Vamos a abrir acá. Vamos a hacer un poco de historia. Y aquí supuestamente estamos entrando a un lugar donde eran sepultados aquellas personas que eran disidentes o algunos dicen pertenecían a la Iglesia Católica. Claro. Lo que pasa es que hay que recordar que en ese periodo el catolicismo era la religión oficial. En el año 1854, cuando los protestantes logran que este basural, esto era un basural, que estaba frente al Hospicio San José, hoy día el Hospital San José, los protestantes logran que le vendan este basural para tener un lugar donde poder enterrar a los muertos. Recordemos que acá en Santiago particularmente, todos los disidentes religiosos, todos los no católicos, los protestantes, los evangélicos, al morir eran sepultados en el faldeo del Cerro Santa Lucía, en la Oriente, donde había un basural. No se les permitía tener acceso a urnas o ataúdes, tenían que envolverlos, enterrarlos en el basural, y en la noche los perros, las jaurías de perros llegaban a sacar los restos de aquellas personas que ni siquiera tenían al final de sus días un espacio digno donde reposar, donde las familias pudieran instalarlo. Lo compartíamos para que nuestros amigos y toda la gente que nos está acompañando. Desde 1821 está este cementerio, por un decreto de don Bernardo O'Higgins, pero no se podía sepultar a las personas que no eran católicos. O'Higgins en 1821 lo que instala es el patio de los disidentes en Valparaíso. Ya. Él autoriza, presionado por la presencia de representaciones diplomáticas extranjeras de países protestantes. Entonces el primer patio de disidentes que se instala acá históricamente es el que está allá en los cerros de Valparaíso. Acá José Miguel Carrera en el año 1811 hizo el primer intento de ofrecerles a sus amigos protestantes un espacio en los alrededores de Santiago donde pudieran sepultar a sus muertos. La Iglesia Católica se opuso de manera furibunda y eso no prosperó, aunque hubo un decreto que así lo hacía. Pero Higgins, más o menos en esa época, 1818, 1820, 1821, ratificó ese decreto de José Miguel Carrera. Pero el patio de los disidentes propiamente tal fue permitido por el gobierno de Chile venderle este patio a los protestantes, también presionado el gobierno de Chile por los diplomáticos extranjeros, especialmente europeos, y por los gobiernos como el gobierno de Estados Unidos. O sea, ahí se instala el patio de los disidentes y comienza en 1854 a enterrarse. El primero que se enterró aquí fue un niño, hijo de una familia protestante. Pero fíjate que cuando comienza ya a hacerse más común la sepultación de disidentes, de protestantes acá, el cura de la iglesia que está aquí cerca, en la que hoy día es Avenida Independencia, con sus prosélitos venían en la noche a desenterrar los cuerpos y a lanzarlos fuera hacia la calle, en un gesto de desprecio y en un gesto de intolerancia, pero el más absoluto. El tema comienza a normalizarse ya hacia 1870, 1874, particularmente cuando el intendente de la época, Vicuña Maquena, Benjamín Vicuña Maquena, ordenó sacar los huesos de los protestantes enterrados allí en el Cerro Santa Lucía y traerlos acá al patio de los disidentes. Entonces ese fue un gesto para normalizar en un momento tan importante de la vida como el tema de la muerte, para normalizar y tranquilizar la conciencia y la actitud y la conducta de las personas que sufrían enormemente las familias cuando no podían tener un lugar donde hacer reposar los restos de sus fallecidos y tener una oración en paz. Bueno, es interesante este tema de poder saber un poco de nuestra historia. No salen los libros de historia en nuestro país, pero hay hechos bien importantes. Tocamos el tema de José Miguel Carrera, ¿no es cierto?, que tenía por acá un escrito y nos dice que hay una persona que era de corte protestante de la iglesia presbiteriana de Charleston, don Joel Poinsett. Este hombre trabajó muy fuerte también en la primera constitución política de nuestro país y también en el tema del escudo nacional, el primer escudo nacional. Después de las tinieblas, luz. La luz, y ese es el típico slogan de los protestantes suizos. Así es. Ahí está el tema. Además, claro, Joel Robert Poinsett era el representante diplomático de los Estados Unidos en los países del Plata, es decir, Argentina, Uruguay y en Chile.
y él era muy amigo de José Miguel Carrera. José Miguel Carrera, recordemos, en 1811 tenía 27 años, jefe del ejército y también, en cierto modo, jefe del gobierno. Y yo, el Robert Poinsett, que estaba un poco enamorado de Javiera Carrera, él era soltero, era un tipo pintoso, un gran político, por eso lo nombraron acá como representante diplomático. Y compartir con todos nuestros amigos. Este es un lugar histórico. Sí, así como se construyó también este lugar, este patio de los disidentes detrás de una muralla, la primera iglesia aquí, por lo menos en Valparaíso y en Santiago, también se tuvo que hacer detrás de un muro. Claro. Y no tenían campanario. Por eso nos caracterizamos que en nuestro país nuestras iglesias evangélicas no tengan campana a la vista. Así es. Porque en otros países, en todos creo, claro, en muchos países, sobre todo en Europa, se tiene el campanario. Pero aquí estamos en un lugar bien interesante, que aquí está don José Manuel Ibáñez Guzmán. Claro. Aquí dice presbítero, ministro de la Iglesia Reformada. Aquí en esta ciudad nació en San Felipe y murió en Santiago el 13 de septiembre de 1875. Se dice que él es el primer pastor de Latinoamérica. Y doctorado en teología. Y doctorado en teología. Él emigró de Chile con su familia por la fiebre del oro hacia California. Él era niño. Allá tomó contacto con el mensaje cristiano, se convirtió y después estudió teología allá y se transformó en un gran teólogo. Cuando él regresó a Chile, los parlamentarios, senadores, diputados, parlamentarios de la época, les encantaba visitarlo en su casa. Lo iban a escuchar a la iglesia, sus sermones, porque era una persona tremendamente docta. Y muchísimo discurso que prepararon los parlamentarios de la época, particularmente refiriéndose a los espacios de libertad social, de libertad religiosa, fueron inspirados por José Manuel Ibáñez Guzmán. Estamos acá en la tumba del reverendo Juan Canut de Bon. Así es. Yo lo coloqué por ahí, por culpa de él, nos dicen Canuto, por ahí compartíamos detrás de cámara, algún cura lo echó de su clase, por ser un canuto. A mí me pasó, porque me pasó cuando estudiaba en el liceo, en Imperial, un cura que nos hacía clases de filosofía, entraba, me miraba y decía, pues los canutos para afuera, y me echaba. Yo salía con una rabia, hasta que fui aprendiendo bien lo maravilloso que hizo Juan Canut de Bon. Fíjate que yo soy de Imperial, soy imperialino. Y Juan Canut de Bon, que estaba ya militando en la iglesia metodista, estuvo también trabajando como misionero en Imperial. Y allá se cuenta en las tradiciones que cuando él iba a Temuco, a Imperial, eran 35 kilómetros en el tren, él subía siempre al carro del tren al último. Y él era un hombre grandote, imponente, ex católico, ex jesuita, con una barba grande y un gran vozarrón, era un excelente polemista. Entonces, él entraba cuando estaban todos sentados ya en el tren, a la puerta y la cerraba fuertemente. Y les decía aquello que está aquí reflejado en la tumba: vengo a daros una maravillosa noticia. Y comenzaba a testimoniar acerca de su fe. Era un gran polemista, nadie se olvidaba jamás cuando se veía a Juan Canut de Bon. Fíjate que él estuvo mucho tiempo también en Coquimbo, en La Serena, y en esos tiempos Coquimbo, La Serena era ciudad católica, pero absoluta. A él lo apedreaban. En una carta que le manda a unos amigos misioneros, yo tengo la carta por ahí, les dice, bueno, me han lanzado piedras, y él decía, las piedras pesan entre 700 gramos y 1,2 kilos. ¿Y por qué lo decía? Las estoy juntando para que sirvan de base a la iglesia que vamos a construir. O sea, maravilloso mensaje de Juan Canut de Bon.